Colombia. El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador aproximadamente entre los años 1928 y 1958. El saldo del conflicto armado en Colombia, con un número de víctimas fatales registrados entre 1958 y el 2018, son: por grupos paramilitares 94.579, por guerrillas 36.682, por grupos armados no identificados 27.707, por agentes del Estado 9.837 y por grupos post-desmovilización 5.184, de las cuales 214.584 eran civiles, 46.675 combatientes y 360 sin información, para un total de 261.619 víctimas. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad, con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Actores que hicieron parte del conflicto armado. Las guerrillas. El origen de las guerrillas contemporáneas de Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual y la población campesina e indígena. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Las FARC-EP se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. El origen de este grupo tiene lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la década de 1950. En un territorio del corregimiento de Gaitán, en el departamento del Tolima, denominado República de la Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población rural y para construir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. En 1982, en la séptima conferencia en la región del Guayabero, en el Meta, la guerrilla decidió añadir Ejército del Pueblo al nombre y aclaran la concepción operacional, táctica y estratégica. A nivel geográfico, este grupo armado ha sido más extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la base de la cordillera de los Andes. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en el 2017 con 18.000 según las declaraciones de la organización. En el año 2018, Tiro Fijo murió a causa de un infarto cardíaco y dejó en el mando a Alfonso Cano, quien falleció en manos del ejército en el 2019. Actualmente, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, dirige el movimiento y cuenta con cerca de 8.000 integrantes. Ejército de Liberación Nacional de Colombia. El ELN nace en 1965, influenciada por la Revolución Cubana de 1959 y por la teología de la liberación. Junto con las FARC-EP conforman el denominado Foco Insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la erradicación de la lucha de clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia
y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país. En la actualidad, el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y dispone de cerca de 3.000 combatientes, y la base ideológica es marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritaria en la zona del Catatumbo, en la zona norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, El Chocó y Valle del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales, portadores de la propuesta de doble poder recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace con la influencia de la Revolución cubana y otras luchas de tipo nacionalista. Ejército Popular de Liberación Nacional. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966. A diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991 y en la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Moratoro en el norte de Santander. Movimiento 19 de abril. El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinen como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral de 1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente en las FARC-EP y se convirtieron en fuerza política, Alianza Democrática M-19, después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y el proceso de desmovilización acordado en 1989 que dio como fruto una nueva constitución en 1991. En este año se desmovilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores, y el movimiento armado Quintín Lab. Fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas de seguridad comprenden las fuerzas militares como Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas, y además la Policía Nacional. Estos organismos, con el objetivo de combatir a la insurgencia, adoptaron la doctrina de seguridad nacional desde la década de 1970. El propósito ha sido la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. Se legalizó su uso a través de la Ley 48 de 1968, con el propósito de preservar la seguridad nacional. Posteriormente, a través del Plan Colombia, las Fuerzas Armadas y la Policía pasaron por un proceso de reestructuración y modernización con el objetivo de reafirmar el Estado de Derecho, así como de acotar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta la violencia guerrillera y de otras organizaciones armadas. No obstante, según el informe de Human Rights Watch de 2015, hasta julio de 2014, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encontraba investigando más de 3.500 casos de ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del ejército, soldados de bajo rango y suboficiales, entre el 2002 y el 2008, de los cuales se había obtenido condenas en 402 casos. Influencia de Estados Unidos. Con la guerra al narcotráfico, los Estados Unidos tienen un papel importante en el conflicto armado. El presidente Bill Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar antinarcótico. El control de zonas cocaleras se convirtió en prioritario.
pero la policía antinarcóticos no tenía capacidad plena para enfrentar las guerrillas que protegían esas áreas. Se hizo necesaria la participación del ejército. En 1999 se diseñó el Plan Colombia, que consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la policía de sus labores de erradicación de cultivos. Inicialmente, Estados Unidos aportó $1 billón en concepto de cooperación militar. El plan fue estructurado como un programa colombiano por un valor total de $7.5 billones, de los cuales se estimó que la comunidad internacional aportaba 3.5 billones y el gobierno colombiano 4 billones. La colaboración se renovó en 2009 para 10 años más. Dentro de este marco, Estados Unidos puede usar las 7 bases militares que tienen en Colombia. El Plan Colombia ha visto muchas críticas por su ineficiencia y su impacto negativo sobre la salud humana, los derechos humanos y el medio ambiente. El paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados organizados en distintos momentos históricos del país, como la violencia de los años 50 con los denominados pájaros y chulavitas, y desde los años 60 en el marco del conflicto armado interno de Colombia, grupos legales con diferentes denominaciones según su región de acción, organizados con el fin de combatir a las guerrillas, por ejemplo, el ELN, la FARC, el EPL, el M-19, entre otros, junto al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, sin el velo de la legalidad del que se veían vestidos los militares. Estos grupos paramilitares, también denominados autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional, con la participación de políticos, ricos hacendados, empresarios, colonos, ganaderos, narcotraficantes, mineros, campesinos e industriales. En la década de los años 1990 se crearon diversos grupos de autodefensas denominados como Convivir, los cuales en 1997, con su desintegración, muchos pasaron a conformar una entidad mayor de influencia nacional denominada Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la sigla AUC. Posterior a la desmovilización de las AUC, los grupos que no hicieron parte de esta pasarían a ser BACRIM, bandas criminales, y GAO, grupos armados organizados. En la actualidad se desconoce si siguen existiendo estos grupos constituidos como paramilitares. Los grupos paramilitares o de autodefensa, como se autodenominan, son responsables de asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones, enfrentamientos armados, reclutamiento forzado, atentados, narcotráfico, secuestro, explotación de tierras, expropiación de tierras, extorsión a funcionarios públicos, empresas, políticos y ciudadanos, y otras acciones violentas, muchas en conjunto o complicidad con el Estado colombiano y sus fuerzas militares. En 2008 se realizó en varias ciudades de Colombia y el mundo una marcha en contra de los crímenes de Estado y paramilitarismo. 6 personas que participaron en la organización y promoción local de dicha marcha fueron asesinadas, otras desaparecidas y otras varias amenazadas de muerte a través de correos electrónicos y comunicados por parte de grupos paramilitares surgidos tras la desmovilización de las AUC, que son conocidos como las Águilas Negras. La ONU expresó su preocupación ante los asesinatos y amenazas. Ahora bien, las bandas emergentes o bandas criminales BACRIM y las ODIN, Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, llamadas así en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, grupos armados organizados GAO, grupos delincuenciales organizados GDO y grupos armados organizados residuales GAOR, en la actualidad son términos con los que se han identificado unas organizaciones mafiosas que operan en Colombia y son parte activa del actual conflicto armado interno. Sus acciones contra la población civil
gobierno y fuerza pública son homicidios, extorsiones a comerciantes y empresarios, secuestro, reclutamiento forzado de menores de edad y masacres de líderes sociales. Estas bandas y grupos operan en todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en otros países como Venezuela y Panamá. Sus aliados estratégicos son el ELN, la disidencia del EPL y varios narcotraficantes, debido a que su principal actividad es el control sobre el tráfico de estupefacientes. También se tiene indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el cartel de Sinaloa y los Zetas. Recordemos que el objetivo principal de estos grupos es el control total del narcotráfico y otras actividades ilegales. Muchas gracias por la atención prestada.